Bienvenidos a un nuevo vídeo y aquí os traigo lo que os gusta. Sí, yo sé que estabas esperando que yo subiera este vídeo, el de compras fantasy, pero esta vez van a ser compras fantasy para generar millones durante el parón de selecciones. Esta semana, muy importante, la vamos a dedicar a generar millones y cuando se esté acabando la semana empezaremos ya a pensar en la jornada número 9, que por cierto, en la jornada número 8 no lo hicimos nada, pero que nada mal. Acertamos la gran mayoría de jugadores que recomendamos por aquí, por TikTok y por Twitch. Por ello te recomiendo que me sigas en todas estas plataformas, porque gracias a esto podrás tener cada fin de semana jugadores que te hagan muchísimas puntuaciones, porque los análisis que hacemos son casi perfectos. Ya sabéis que la perfección no existe. Y por supuesto, gente, lo que os voy a pedir que este vídeo lo apoyéis muchísimo con un like, con una suscripción, que yo sé que estos vídeos os encantan y a mí me motiva cuando veo que el vídeo sube una barbaridad. Y por supuesto, no te olvides de hypear el vídeo y no te voy a hacer esperar más. Vamos con esas compras fantasy. Oye, tranquilo, ¿dónde ibas? Te quiero comentar un par de cosas antes de ir con las compras. Este vídeo únicamente va a ser dedicado a los jugadores que tenemos que comprar. Por ello tendremos otro vídeo diferente con todas las ventas, que hay muchísimos jugadores que nos han decepcionado. Si estás viendo este vídeo cuando lo estoy subiendo, pues al día siguiente tendrás el vídeo de compras. Pero si estás viendo este vídeo cuando ya han pasado días, ya tendrás disponible el vídeo de ventas fantasy. Te recomiendo que veas este vídeo y veas el de ventas también, porque es importante comprar, pero también muy importante vender. Obviamente, cuando vendes tienes para comprar. Por ello, el combo de estos dos vídeos va a hacer que generes muchísimos millones fantasy. Así que mi recomendación es que te veas los dos. Es muy, pero que muy importante. Y vamos a empezar con las compras de los leones. Ya sabéis que en esta sección pagamos siempre entre un +13 y un +15. Aquí hay jugadores bastante tochos. El primero es el señor Nico Williams, y me atrevo a decir que probablemente este tío sea el jugador que más se vaya a revalorizar durante todo este parón de selecciones. Es un jugador que tiene un precio de mercado bastante asequible porque ha estado bastante tiempo fuera en los terrenos de juego y su valor ha bajado en picado, y ahora mismo que ha vuelto ya se está revalorizando más de 1 millón diario. A medida que vayan pasando los días, la gente lo va a ir comprando y aquí irá apareciendo en sus mercados. Mi recomendación es que pagues el +15. Es un jugador muy importante en la plantilla del Athletic Club de Bilbao y ahora mismo nos podemos permitir ese +15, porque en el momento que este tío meta un gol con el Athletic Club de Bilbao se va a ir hacia arriba y probablemente es un jugador que en poco tiempo veremos en más de 100 millones perfectamente. Otro jugador que podremos pagar ese +15 por él es el señor Vinicius. Está demostrando que está volviendo a su mejor versión, a ver si esto lo consigue mantener, pero de momento el inicio de temporada que está teniendo es bastante bueno. Es más, viene de una jornada 8 perfecta donde ha hecho 22 puntos, una auténtica barbaridad. Por ello se va al parón de selecciones con una puntuación perfecta, bueno, casi perfecta, porque la perfección no existe, así que sinceramente lánzate a por ese Vinicius con un +15 perfectamente, no lo pienses. Otro jugador es el señor Eta Eyong. Podemos pagar el +15 por él perfectamente. Es un goleador nato, literalmente tiene el gol en la sangre. Nunca pensé que este jugador, cuando le vimos debutar con el Villarreal, jugar sus primeros minutos, llegaría a los valores que tiene ahora mismo, que son más de 75 millones, y ahora mismo estamos diciendo de pagar un +15 por él. Está siendo una auténtica barbaridad. Goles, asistencias, siempre puntúa bien. Sinceramente es un jugador que hay que tener en nuestros equipos. Como he dicho antes, tiene el gol en las venas, así que este año nos va a asegurar muchísimos, pero que muchísimos goles. ¿Y qué quiere decir esto? Que si hay goles, hay puntos. Por ello, Eta Eyong es una compra obligatoria. Otro jugador es el señor Alex Baena. Es un jugador que tenemos que comprar ya de ya. Ya sabéis que es uno de los pilares del Atlético de Madrid. Tiene un valor de mercado bastante asequible. Podemos pagar un +15 junto con Nico Williams. Al volver los dos de una lesión, probablemente sean de los más queridos durante este parón de selecciones, ya que se van a volver a revalorizar una barbaridad y son piezas claves de sus equipos. Así que ves a Baena en tus mercados, fíchalo por ese +15, y si puedes pegar un clausulazo por un +15, también te lo recomiendo. Es un jugador que va a subir una barbaridad, vas a recuperar el +15 perfectamente, incluso le acabes ganando bastantes millones. Otro jugador es el señor Julián Álvarez, un delantero nato, de los mejores que hay en la liga junto con Eta Eyong. Yo pagaría el +15 sin dudarlo. Tiene un precio de mercado bastante asequible y es un jugador que quiere absolutamente todo el mundo en sus equipos. Si te puedes hacer con él,
hazlo. Paga el más 15 porque se va a revalorizar durante todo el parón una barbaridad. Es un grandísimo delantero. El argentino va a 2 goles prácticamente por partido. Así que mi recomendación es de compra también obligatoria. Y obviamente te tenía que poner al señor Kylian Mbappé. Es que tiene una media de 13 puntos por partido. ¡Qué auténtica barbaridad! No hay partido donde Kylian no asista o dé un gol. Por ello, si puedes todavía pagar ese más 15, hazlo. Incluso ya he estado diciendo en algún otro directo que podéis pagar hasta el 190 millones perfectamente. Es un jugador que te asegura muchísimos puntos. Si quieres tenerlo de capitán y tienes el premium, literalmente cada jornada tienes 20-30 puntos de Kylian fácilmente. Otro jugador que te va a sorprender verlo en las compras más 15 es el señor Rafinha. Dirás, está lesionado, si vuelve después del parón de selecciones, pero atento, yo me voy a adelantar a todo lo que va a pasar durante esta semana de parón y durante esa semana previa a la jornada número 9. Rafinha supuestamente junto con Fermín van a estar disponibles para la jornada número 9. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento que se acerque esta fecha y que la gente ya empiece a ver en las noticias, en los periódicos, que Rafinha ya está totalmente disponible y que podría apuntar a titular o jugar algunos minutos en la jornada número 9, va a subir una barbaridad. La gente lo va a querer recuperar y tener en sus equipos. Por ello la recomendación ahora mismo es de que pagáis un más 15. Sí que es verdad que está bajando una barbaridad, pero todo que baje lo vas a recuperar, porque Rafinha es un jugador que siempre suele estar en los valores de entre 120 millones y 130 millones dentro del fantasy. Por ello la recomendación es de ese más 15 y adelántate a los acontecimientos. Sí que es verdad que puede ser que estas 2 semanas, si no tienes una economía muy buena, pues vas a tener a un jugador que no te va a aportar mucho y probablemente que esté bajando, pero esto es para la gente que tiene una muy buena economía y que se puede permitir hacer esto y adelantarse a los acontecimientos. Si tienes 100 millones, 120 como mucho, no te lances a por Rafinha y vete a por jugadores de un más 7, más 10 como mucho, que son jugadores que te van a generar bastante pasta durante el fantasy. Pero si tienes una buena economía y te puedes permitir tener 100 millones, pues paraos ahí hasta la jornada número 9, mi recomendación es que te lances a por Rafinha, sí o sí. Ahora pasamos con las compras top, donde aquí pagaremos un más 10 y ya sabéis que esta sección a mí me encanta. Hay varios jugadores muy interesantes. Empezamos por el señor Abde. En mis recomendaciones lo dije, este chaval cada vez que está pisando ahora mismo los terrenos de juego nos deja un gol, una asistencia. Tiene una media de 10 puntos por partido si no me equivoco. Es un jugador donde ahora mismo podemos pagar el más 10 perfectamente. Le ha comido el puesto a Riquelme sin ningún tipo de duda. Ahora mismo le está pasando igual que Kylian. Sale, mete gol, sale, mete gol, sale, mete gol. Partido que juega, partido que mete gol o asistencia. Porque Riquelme ahora mismo no tiene un puesto asegurado dentro de este Betis. Abde es el titular en esa banda izquierda y si mantiene este nivel va a ser una auténtica barbaridad. Y aparte, en la jornada número 8 ha vuelto a meter gol, o sea que se va al parón de selecciones con una muy buena puntuación que va a hacer que la gente ya se fije en él, porque ya lleva unas cuantas jornadas puntuando más de 10 puntos, así que al parón se va a ir revalorizándose una barbaridad. Otro jugador a pagar un más 10 es el señor Luis Milla. Llevo avisando tiempo que tenéis que fichar a este jugador. Es el motor del Getafe y en el momento que este tío empiece a carburar nos iba a dar muchos puntos. Otra asistencia que nos ha dejado en la jornada número 8. Por ello el señor Luis Milla se va al parón de selecciones con una puntuación muy buena que va a hacer que durante este parón de selecciones se revalorice una barbaridad. Así que puedes seguir pagando el más 10 por él perfectamente. Aparte que es un jugador que si puedes mantener en tu plantilla, muchísimo mejor. Otro jugador por el cual pagaremos ese más 10 es el señor Pedri. Una pena que el Barça ahora mismo sea un auténtico desastre, pero es que Pedri siempre los acaba salvando. Ha dado una asistencia al señor Rashford en la jornada número 8. Es un jugador, bueno, de los pocos que yo ahora mismo compraría del Fútbol Club Barcelona. Por ello mi recomendación es de pagar un más 10 sí o sí, porque es un jugador que siempre te asegura 6-7 puntos como mínimo. Es un jugador bastante regular en sus puntuaciones y ahora mismo, si no me equivoco, es el jugador que más puntos tiene de todo el equipo del Barcelona, así que la compra del más 10 es perfecta. Otro jugador del Barcelona es el señor Rashford. Está cumpliendo, está tirando del carro, ya que el señor Lamine y Rafinha no están ahora mismo. Rashford creo que en todos los partidos que ha jugado ha dado una asistencia o un gol. Es un jugador que está puntuando bastante decente. Podemos pagar el más 10 por él, ya que Lamine se ha vuelto a lesionar para 2-3 semanas si no me equivoco, o fijo que llega antes. No sé si esto lo han montado para que no vaya con la selección
selección y arriesguen con él, pero el caso es que de momento Rashford se está ganando un puesto de titular en esta plantilla del Fútbol Club Barcelona, así que se va al parón de selecciones con un gol que yo creo que va a hacer que se vaya al parón de selecciones revalorizándose una auténtica barbaridad. Otro jugador que también pagaremos el más 10, hubo un tiempo que estuvo bajando, sí, el señor Huijsen, pero ahora mismo va a volver a subir. El otro día el Real Madrid contra el Villarreal no lo hizo nada mal. Huijsen es un jugador que siempre querremos tener en nuestros equipos, ya que siempre acaba cumpliendo y haciendo una muy buena puntuación. Por ello mi recomendación es de que pagues ese más 10. Es un jugador que aparte de estar revalorizándose, vamos a querer tenerlo todos en nuestro equipo, así que si lo puedes tener para tu equipo y aparte beneficiarte de que va a estar subiendo durante el parón, pues muchísimo mejor. Otro jugador del Real Madrid es el señor Arda Güler, cumple en todos los partidos, en todas las jornadas, es un jugador que le pasa lo mismo que Huijsen, lo queremos tener todos en nuestro equipo, por ello el más 10 me parece perfecto, se va a ir revalorizándose y aparte que es un jugador que todos queremos también tener en nuestros equipos, así que si te puedes beneficiar de estas dos cosas, es una compra perfecta. Otro jugador va a pagar el más 10 es el señor Bellingham. Poco a poco estamos viendo que ya está volviendo. Es más, Inglaterra le ha hecho un favor no convocándole. Así se puede recuperar de la mejor forma. Aparte, en la jornada número 8, cuando salió a jugar unos minutos, tuvo unas cuantas oportunidades para meter gol. Así que es un jugador que en el momento que se empiece a entonar va a subir una barbaridad de valor. Aparte, Bellingham siempre va a estar en más de 100 millones. Tiene bastante nombre y es un jugador que va a querer absolutamente todo el mundo tener en sus equipos. En el parón de selecciones probablemente se vaya a revalorizar, así que paga ese más 10, que es un jugador que te va a traer muchas alegrías. Otro jugador, pero esta vez de los Asuna, el señor Catena. Lo recomendamos en la jornada número 8, hizo 14 puntos, puntuó bastante bien y yo sinceramente podemos pagar por él el más 10 perfectamente. Se va a ir al parón revalorizándose bastante bien, ya se está revalorizando antes del partido de la jornada número 8, aparte que es un defensa que a mí personalmente me gusta bastante y llevo en mis equipos, aparte que cumple y es bastante regular, por ello el más 10 me parece perfecto y el calendario que tiene los Asuna es bastante decente, por ello lo he puesto en el más 10 y no en las buenas compras. Otro jugador que ya avisamos que en el momento que este tío empieza a meter los goles iba a ser un no parar, el señor Cucho, y por fin vuelve su mejor versión, lleva 3 jornadas seguidas, si no me equivoco, puntuando bastante bien, metiendo gol, por ello vamos a pagar ese más 10, ya que va a ser uno de los delanteros más queridos, porque la gente ya le está echando el ojo, después de hacer 3 jornadas seguidas metiendo gol. Bueno, la jornada número 6, si no me equivoco, fue a la adelantada que puntuó mal porque se jugó hace tiempo, pero las 3 últimas jornadas quitando esa, puntuó bien y metió gol, por ello el Cuchu a pagar el más 10 perfectamente. Y pasamos con las buenas compras, que aquí como máximo pagaremos un más 5, un más 7 como muchísimo, y atento que en esta sección hay bastantes jugadores. El primero es el señor Fornals. Me pensé si ponerlo en las compras más 10. Está rindiendo bastante bien. Está a un nivel impresionante. Uno de los pilares ahora mismo del Betis sin ningún tipo de duda. Se va al parón de selecciones con una puntuación bastante buena de la jornada número 8. Esto le va a beneficiar y yo creo que durante este parón va a subir bastante de valor. Por ello el más 7 a pagar por él me parece perfecto. Otro jugador donde pagaremos el más 7 es por el señor Vargas. Vaya exhibición que hizo contra el Sevilla. Le robaron el MVP, las cosas como son, pero la paliza que le metieron al Fútbol Club Barcelona no ha tenido ningún tipo de sentido y el 4-1 se quedó corto porque yo vi el partido y al Barça le podían haber caído perfectamente 5-6 fácilmente. Por ello Vargas, con la exhibición que hizo, la asistencia que dio, la buena puntuación que hizo durante esta jornada número 8, va a hacer que la gente se lance a por él, lo quiera en su equipo y se va a revalorizar bastante. Es un jugador que deberemos de pagar por él como mucho un más 7, pero ojo, lo mismo que Fornals, estuve a punto también de ponerlo en ese más 10. Ahora pasamos con un jugador que está pasando bastante desapercibido, es el señor Danjuma. Si no me equivoco, las 3 últimas jornadas que ha tenido ha puntuado bastante bien. La gente, como no está viendo al Valencia en su mejor momento, lo están pasando bastante desapercibido. Es un jugador que lo está haciendo bastante bien, está metiendo goles, dando asistencias y por ello pagaremos ese más 7 sin dudarlo. Me parece que sinceramente es un delantero a tener en tu equipo, que a pesar de que el Valencia no esté en su prime, pues el tío sigue cumpliendo, sigue metiendo sus golitos y sigue ayudando a su equipo de la mejor forma, bueno, haciendo lo que puede básicamente. Por ello me parece que durante este parón de selecciones es un jugador que tenemos
tenemos que tener en cuenta, aparte que puede ser un jugador que también nos sirva para esa jornada número 9. Ahora pasamos con un jugador que es de mis favoritos, el señor Carlos Álvarez. Qué gran recomendación hicimos diciendo que probablemente sea de los mejores para esta jornada y que tenéis que ponerlo en vuestros equipos. Muy buena puntuación, hace una dupla con el señor Eta Eyón increíble dentro de ese Levante. Lo vamos a pagar el +7 sin dudarlo. Es un jugador que si sigue así acabaremos pagando el +10, +15 por él perfectamente, con lo que se está moviendo estos días en bastantes redes sociales. La gente alabándole por todos lados. Es un jugador que la gente le va a echar el ojo y durante el parón de selecciones va a estar revalorizándose bastante. Por ello el +7 me parece bastante correcto y no te extrañe ver a este Carlos Álvarez subiendo más de 1 millón al día durante todo este parón. Aquí vienen 3 jugadores que tengo bastantes dudas con ellos. Es el señor De Jong, el primero de todos. Y yo sinceramente es un jugador que ahora mismo se está revalorizando cuando estoy grabando este vídeo. Pero tras la paliza que le ha metido el Sevilla al FC Barcelona, puede que cambie su tendencia y vaya hacia abajo. Así que gente, si cuando yo suba este vídeo, que lo estoy grabando el domingo, el señor De Jong empieza a bajar en los mercados, no es compra. En el caso de que siga subiendo y se siga manteniendo estos 800, 900 mil que está subiendo el día, mi recomendación es de máximo un +5. No paguéis más del +5. Por ello tenéis que estar muy atento con este jugador. Y bueno, los dos también que te voy a decir a continuación. El siguiente es el señor Koundé. Le pasa más de lo mismo. Ahora mismo cuando estoy grabando esto se está revalorizando de valor. En el caso de que cambie su tendencia y vaya hacia abajo y empiece a bajar, no es compra fantasy. Pero en el caso de que siga manteniéndose, podemos pagar el +5 perfectamente. Y otro jugador que yo, bajo mi punto de vista, pues tenía pensado ponerlo en el +10, es el señor Balde. Y así que es verdad que ha vuelto, ha estado bastante tiempo bajando de valor y con su vuelta, como pasa con todos los cracks que vuelven de lesión, pues se revalorizan y vuelven a subir una barbaridad. Pero es que tras la paliza del Sevilla, como he dicho antes, que Balde los minutos que jugó tampoco lo hizo muy bien, pero aparte, bueno, cumplió y hizo un penalti, provocó un penalti que al final se acabó fallando, pero lo provocó. Así que por ello podremos pagar el +5, +7 perfectamente. Y es un jugador que, a diferencia de los anteriores, sí lo compraría, porque en el momento que el Barcelona ya lo ponga de titular y veamos a Balde ya aportar en ataque, la gente lo va a querer tener en su equipo. Así que adelántate y fíchalo. Otro jugador muy interesante del Valencia, donde podremos pagar entre el +5 y el +7, es el señor Rioja. Es un jugador que lleva 2 jornadas muy buenas. Espero que siga manteniendo este nivel, ya que es un jugador que tampoco es muy regular, pero de momento se está revalorizando y es un nombre muy importante dentro del Valencia. Es más, de los más destacados, y ya sabéis lo que era Rioja en ese Alavés, se hablaba mucho de él, y en el Valencia también se habla mucho de él. La gente lo va a querer tener en su equipo. Es un jugador con bastante nombre y se está revalorizando ahora mismo más de 1 millón, si no me equivoco. Por ello podremos pagar entre el +5 y +7, como he dicho antes. Y ojito, no os vengáis arriba con este tío, porque tiene tendencia a que muchas veces no muy regular. Un jugador que sinceramente me está sorprendido es Blajo Dimos, un grandísimo portero, uno de los culpables de que el Sevilla consiguiera esa victoria contra el FC Barcelona. Hizo un partido perfecto, se lo paró absolutamente todo. Paró, bueno, no paró, estuvo a punto de parar el penalti de Lewandowski, que por ello intentó ajustarla tanto cuando vio que el portero se tiraba a su lado y la acabó tirando fuera. Blajo Dimos le ha quitado el puesto a Neyland. Es un grandísimo portero, por ello mi recomendación de pagar el +5, +7 es perfecta. Otro jugador que cumplió en esta jornada número 8 es el señor Arreso. Es un defensa que a mí personalmente me encanta, lo suelo llevar bastante en mis alineaciones, por ello la recomendación es de que lo compréis. Es un jugador que, bueno, de los pocos que se salvan ahora mismo del Athletic Club de Bilbao de esta jornada número 8, por ello la gente se va a quedar con que ese tío hizo una muy buena puntuación durante la jornada número 8 y probablemente se revalorice bastante durante este parón de selecciones. Intenta pagar un +6, me parece bastante justo por él, así que gente, no lo dudes y ponlo en tu equipo. Otro portero que me encanta y cumplió y lo hizo muy, pero que muy bien junto a todo su equipo, es el señor Ryan, portero de lo que viene siendo el Levante. Lo recomendé para que lo pusierais en la jornada número 8 y
y no me falló, cumplió. Sabía que el Levante iba a hacer un auténtico partidazo y ahora mismo junto con el Elche es el equipo de moda. Así que Ryan me parece un grandísimo portero y si puedes pagar como máximo un +7 es una gran recomendación, tanto para ganar millones con él como para tenerlo en tu equipo para las próximas jornadas. Y otro jugador de los Osasuna es el señor Víctor Muñoz, otra de mis recomendaciones y yo creo que acertamos a la perfección. Grandísima puntuación que hizo en esta jornada número 8, seguirá el parón revalorizándose, la gente ya lo tiene en los radars, que ya sabéis que en las redes sociales cuando se empieza a hablar de un jugador, pues la gente lo tiene en cuenta y va rápidamente al fantasy. Ojo, que este está jugando bien, voy a ficharlo para mi equipo. Tiene bastante que ver toda la información que se habla y todo lo que se habla de algunos jugadores, tanto en las redes como en los periódicos, como en la tele, como en YouTube. Influye bastante dentro del juego y Carlos Álvarez se ha estado hablando bastante bien de él, por ello probablemente se vaya a revalorizar, aparte de que es un grandísimo jugador, y le pasa más de lo mismo que el señor Víctor Muñoz. Por ello mi recomendación de pagar un +7 como máximo es muy buena, es un jugador que también puedes mantener en tu equipo para las próximas jornadas y que tiene un calendario pero que muy bueno. Otro jugador a pagar un +5 es el señor Nathan, es un grandísimo defensa, es un jugador que podemos tener en nuestros equipos para las siguientes jornadas. Junto con Bartra son los dos pilares en esa defensa y encima ahora que Bartra no está disponible, Nathan ocupa un rol mucho más importante en la defensa. Hizo una puntuación pero que muy buena durante esta jornada número 8 que le va a ayudar a irse al parón de selecciones revalorizándose. Por ello me parece que el +7 pagar por él es una muy buena opción, es perfecto ese +7. Yo creo que más de eso no pagaría, así que mi recomendación es que si lo puedes tener tanto para tu equipo como para sacar millones con él, es una grandísima compra. Otro jugador es el señor Barrenechea, no hizo tan mal partido contra el Rayo Vallecano en esta jornada número 8, aparte como os comenté en anteriores vídeos, Barrenechea es uno de los mejores regateadores ahora mismo de las 5 grandes ligas y aparte todos conocemos a Barrenechea y el nivel que tiene porque ya nos enamoró hace unas cuantas temporadas y todo el mundo lo quería tener en su fantasy. Está pasando más de lo mismo ahora mismo, sí que es verdad que la Real Sociedad no está pasando por su mejor momento, pero es uno de los jugadores más destacados y es uno de los jugadores que la gente busca y buscará durante este parón de selecciones. Por ello me parece que el +7, bueno, incluso te diría que el +5, +6 es perfecto, el +7 en el caso de que tengas una muy buena economía. Por ello mi recomendación de este tío me parece que es una muy buena compra y que lo tienes que tener en tu equipo. Otro jugador muy recomendable es el señor De Frutos, que es una de las estrellas del Rayo Vallecano. Sí que es verdad que ganaron en la jornada número 8, pero su puntuación tampoco fue tan alta. Por ello me parece que De Frutos es un jugador que a tener en nuestros equipos es una muy buena compra y probablemente durante este parón de selecciones se vaya revalorizando poco a poco, así que si puedes comprarlo y tenerlo en tu equipo también es una gran compra. Más de lo mismo con el señor Batalla, si quieres un portero barato que te cumpla, Batalla es una de las mejores opciones. Aparte yo creo que con la puntuación que hizo en el parón de selecciones se debería de revalorizar y podríamos ganar algún que otro millón con él. Sí que es verdad que por De Frutos podremos pagar hasta el +6 como máximo, pero por el señor Batalla yo pagaría como máximo un +5. Más de esto no pagaría porque tenemos jugadores como el Ryan, como el jugador Blajodimos, que son porteros bastante interesantes también, pero pienso que están a un nivel superior que el señor Batalla. Y aquí viene una compra muy interesante y te la he puesto al final porque solamente la gente que haya visto el vídeo hasta aquí se enterará de esto. Fermín y Rafinha, como he dicho antes, estarán disponibles para la jornada del Girona-Barcelona. ¿Qué quiere decir esto? Que es la jornada número 9. Entonces, Fermín, el nivel que tuvo antes de lesionarse ha sido bastante bueno. Es un jugador que marcó bastante la diferencia en la plantilla del Barça, metía goles, bueno, golazos mejor dicho, y ahora mismo Dani Olmo no está haciendo absolutamente nada. Es más, está siendo un 0 a la izquierda, no está aportando nada en esa media punta del FC Barcelona. En el momento que vuelva a Fermín, probablemente Flick lo ponga en el 11 titular y Fermín, con la calidad que tiene, probablemente nos deja una asistencia o un gol. Por ello mi recomendación es de que pagues un +7. En el momento que la gente lo vea de vuelta se va a lanzar a por él porque se fue, bueno, literalmente cuando se lesionó estaba en su auténtico prime, o sea, metió unos auténticos golazos y aportaba bastante en ese media punta del Barcelona. Así que si has visto este vídeo hasta aquí, lánzate ya a por Fermín, que probablemente durante este parón de selecciones no se vaya a revalorizar mucho porque la gente lo va a pasar desaparecido. Sí, pero es un jugador que en el momento que sea la jornada número 9 va a querer tener absolutamente todo el mundo, porque la gente se enterará que ya está disponible él y Rafinha para esa jornada. Otro jugador es el señor Mika, de los pocos que se ha salvado del Villarreal, porque en el partido que hicieron contra el Real Madrid
fue desastroso. El Madrid dominó en todos los sentidos, pero Mika metió un auténtico golazo. Es un grandísimo jugador, hay que seguir confiando en él. Si no me equivoco, sigue revalorizándose, hay que seguir aprovechando esa tendencia que tiene hacia arriba, y al meter el gol la gente lo va a volver a fichar y probablemente lo veamos subir durante el parón. Por ello, ese más 5,7 es perfecto. Más de lo mismo con el señor Pepe. Tuvo un partido difícil contra el Real Madrid, pero es un grandísimo jugador. Ya lo demostró al principio de la temporada. Vamos a seguir confiando en él. No te lo pongo en un más 10 porque es arriesgado. No sabemos el cambio de tendencia que podría llegar a tener durante este parón. Puede que suba más o puede que vaya hacia abajo. Por ello, de momento pagaremos ese más 6 como máximo. Me parece una operación, una puja bastante correcta. Por ello, Pepe sigue siendo compra fantástica. Otro jugador es el señor Lewandowski. A pesar de que haya fallado ese penalti, es un jugador que ahora mismo sigue revalorizándose 1 millón al día. Si cuando estás viendo este vídeo ves que Lewandowski está bajando, no lo fiches. Yo te digo que lo fiches ahora mismo porque está subiendo 1 millón al día. Si cambia de tendencia, obviamente no te arriesgues y no lo fiches. Otro jugador, bueno, de los pocos que se ha salvado del partido del Atlético de Madrid, que yo pensé que tendría un partido más fácil, pues no, empataron contra el Celta. Llorente no hizo mal partido, fue de lo poco que se salvó del Atlético de Madrid junto con Julián. Por ello pagaremos ese más 5 como máximo. Parece una puja correcta. Otro jugador que le pasa más de lo mismo que el señor Pedri es el señor Barrios. Es un jugador que es bastante regular con sus puntuaciones y casi siempre nos asegura esos 5 o 6 puntitos en cada jornada que siempre vienen bien. Por ello, comprarlo por un más 7 es una pero que muy buena compra. Aparte, es un jugador que está revalorizándose bastante. Ahora mismo, cuando estoy subiendo esto, está subiendo 700.000 al día, que está pero que muy bien. En el caso de que cambie su tendencia y empiece a subir 100.000, 200.000 como mucho, sí que la puja o la compra bajaría aún más. Y ahora pasamos con las compras con precaución, que aquí como máximo pagaremos 2-3 millones de más. Es más, si puedes sacar esos jugadores por valores de mercado, mucho mejor. El primer jugador es el señor Bretones, de los mejores de los Osasuna. Lo recomendamos como chollo fantasy. Hizo muy buena jornada. Es un jugador que como máximo podemos pagar el más 3. Ya van 2-3 jornadas que ha puntuado bastante bien. Es un jugador que tenemos que echarle el ojo, tenerlo en cuenta. Un jugador que también podemos tener en nuestros equipos sin ningún tipo de duda. Así que no vengáis muy arriba con este tío porque sigue siendo un chollo fantasy y no creo que empiece a subir 1 millón al día. Por ello, tranquilos, el más 3 como máximo es perfecto. Otro jugador es el señor Germán Valera, uno de los jugadores más queridos del Elche. Todo el mundo lo tiene en su equipo. Por ello, la recomendación del más 3 es muy buena. Es un jugador que ha cumplido durante esta jornada número 8 y un jugador muy popular entre los jugadores fantasy. Este sí que es verdad que se revalorizará más que Bretones, pero no te vengas muy arriba. No creo que tampoco suba 1 millón, pero poquito a poco, 200, 300.000 puede que se revalorice y es una muy buena opción también para tener en nuestros equipos. Más jugadores que hay que meter en las pujas con precaución es el señor Andrés Silva. Sí que es verdad que se comió una rotación, bueno, jugó Álvaro Rodríguez, que esto no nos esperábamos, pero Andrés Silva sigue metiendo goles. Salió un ratito, metió gol como he dicho antes y es un jugador que probablemente la gente vaya a buscar durante este parón de selecciones. No sé si subirá mucho o subirá poco, por ello yo recomiendo ir flojito con él, 3 millones como mucho, ya que ahora mismo se está revalorizando 200, 300.000 al día si no me equivoco. Y otro jugador que ha vuelto y ha hecho un auténtico partidazo es el señor Marcos Alonso. A ver si ya recuperamos esa versión de este jugador que a mí personalmente me gustaba muchísimo y sé que a vosotros también, por ello vamos a ir flojito con él, no vamos a venirnos muy arriba, así que de momento vamos a pagar ese más 3 como compra. Otro jugador, y confié en él, sí, en la jornada 8 confié en el señor Banat. Os dije que lo pusierais porque era un grandísimo partido para él, cumplió, por ello no nos vamos a venir muy arriba. Mi recomendación como mucho es de pagar el más 2. No se va a revalorizar bastante porque juega en el Girona y bueno, ha cumplido esta jornada número 8, pero hasta que no lo veamos 2-3 jornadas, pues metiendo algún que otro gol y dando asistencias, la gente no se va a lanzar a por él. Por eso es un jugador que tienes que comprar por poquito, por valor de mercado o como mucho, como un más 2, como he dicho antes, que a la larga se va a revalorizar. Otro jugador a tener en cuenta es el señor Eyueke, a ver si ya por fin vuelve y no se lesiona más. El Eyueke que vimos la temporada pasada, ¿dónde está? Pues
cumplió contra el Barcelona, ojo, por ello te lo he puesto en estas compras con precaución. Son jugadores que podemos fichar, pero hay que tener mucho cuidado con ellos, y que es el caso. Por ello, mi recomendación es de pagar un +2, incluso si lo puedes sacar por valor de mercado, muchísimo mejor. Otro jugador es el señor Isaac. Yo no soy muy fan de este jugador, pero está cumpliendo. Lleva unas jornaditas que ha metido gol o ha dado alguna asistencia. Bueno, el caso, que ha cumplido y ha hecho una puntuación decente. Por ello te lo voy a poner en compras con precaución. Suele ser bastante irregular, sobre todo el año pasado. Yo confié bastante en él y no hacía nada de nada a nivel fantasy. Luego dentro del campo no lo hacía mal. Por ello, vamos a pagar ese +2 timidín por él y a ver qué pasa durante este paro. Otro jugador es el señor Carmona, de los más populares del Sevilla. Es un jugador y ojo, no lo hace mal, a pagar el +3 perfectamente. Es un defensa que incluso podríamos tener en nuestros equipos. No es mala recomendación, así que págalo y no lo dudes. Otro jugador es el señor Adams, que puede que le luche el puesto al señor Isaac. Metió gol, bueno, jugó pocos minutos, pero metió gol y le anularon otro. Adams, antes de lesionarse, era un jugador bastante popular entre los jugadores fantasy. Casi todo el mundo queríamos tener a Adams, ya que era un auténtico chollazo fantasy, y el potencial físico que tiene este tío y la calidad que tiene dentro del campo es un escándalo. Por ello es un jugador que de momento iremos con un +2, porque no sabemos si va a jugar de titular, no sabemos si se va a volver a lesionar. Por ello vamos a ir con pies de plomo con él y vamos a pagar como mucho el +3. Antes he dicho +2, pero me lo he pensado mejor, un +3. Otro jugador es el señor Ratio, una muy buena opción para nuestras defensas. Un jugador que en el momento que empiece a encadenar jornaditas buenas, como esta jornada número 8, lo volveremos a ver como el año pasado en los valores de 30 millones, más de 20 millones, más de 40, bueno, no sé si llegó a 40 millones, pero más de 30 millones los alcanzó. Por eso es un jugador que tendremos que tener sí o sí en nuestros equipos, y en el momento, en la jornada número 9, que haga una buena puntuación. Incluso la gente que conoce a Ratio y que jugó el año pasado al Fantasy, durante este parón lo va a ir a buscar. Otro jugador que me gusta bastante, y también la gente que es experimentada en esto lo conocerá, el señor Cabrera. No ha hecho mala jornada en esta número 8, salvo su puntuación, pero es un jugador que tenemos que ir con pies de plomo con él. Tenemos que ver al Español en defensa ser mucho más sólido. Si empieza a hacer porterías a cero, Cabrera se va a ir hacia arriba, porque es el pilar de esa defensa. Así que de momento vamos a ir con el +2, +3 y sin arriesgarnos mucho. Otro jugador junto a él que está cumpliendo y ha hecho una puntuación muy buena es el señor Riedel. Es un auténtico chollazo fantasy. Si lo puedes sacar por valor de mercado, te lo recomiendo. Es una inversión a futuro. Y un jugador, bueno, un portero que, sinceramente, yo no sé si ponerle a Euro o a Valle. Es que los dos lo hacen muy bien. Son dos grandísimos porteros. Y Pau López cumple. Y las veces que está de portero hace muy buenas puntuaciones. Es más, en esta jornada número 8 ha puntuado, pues si no me equivoco, 11 o 12 puntos. Un portero que obviamente tenemos que comprar. ¿Por qué lo he puesto en un +3 como máximo? Pues porque no sabemos quién va a jugar de titular. O el Ovalle. En el momento que empiezan a haber más competiciones como la Copa del Rey, también veamos pues la Europa League que juega el Betis, etc. Que haya mucho cúmulo de competiciones, ahí veremos realmente cuál va a ser el portero titular, porque uno jugará unas competiciones y otro jugará otras, como es la Liga. Por ello, de momento no nos vamos a arriesgar mucho. Paga ese +3 por Pau López como mucho. Es un jugador que se va a revalorizar. Si lo consigues sacar por un +3 y vemos que empieza a subir 800.000, 900.000 al día, vas a recuperar tu inversión 100% y le vas a ganar muchísima pasta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os he traído más de 50 jugadores para comprar durante este parón de selecciones. No te puedes quejar. Únicamente te voy a pedir que me dejes un pedazo de like, una suscripción, que hypees el vídeo para que aparezcamos en el top, y sobre todo comparte con absolutamente todo este vídeo. Quiero que lo petemos. Este vídeo la verdad es que me lleva bastante tiempo grabarlo, bastante tiempo editarlo, hacer la miniatura. Por ello tú tienes que apoyarme a que este canal, bueno, a que este vídeo también lo pete, y no os aburro más, gente. Os quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser el de Ventas Fantasy. Adiós.